venían Diego, Paolo, Cristian, la gente, Chuck, venían NBA, queríamos verlo, pero finalmente cuando entraban a la cancha para Chile iba a ser muy importante frente a Bahamas tomar los duelos. O sea, no mirar al jugador, no mirar a Gordon y decir ya lo tanteo, veo cómo puedo defenderlo. Había que salir a tomar la iniciativa y finalmente Chile lo hizo, y no lo hizo solamente el quinteto inicial, sino que también lo hizo todo el roster. Y a mí me llamó mucho una particularidad, que fue que en las 3 primeras ofensivas de Chile nos comimos 3 tapas. Sí, Kai Jones, sobre todo, creo que metió 2 empezando Sí, el tiro. de una. El tiro. Fueron 3 tapas. Y así a cualquier equipo lo pueden intimidar. Sin embargo, Chile, Diego, Paolo y gente, Chile no se intimidó y de alguna manera Paolo siguió su plan más allá. Y eso demuestra un poco el carácter de cada uno, mentalmente de cada uno de los jugadores. Es lo que te comenté al comienzo, un poco el primer cuarto, un poco como tanteando el terreno. Creo que todos los equipos lo hacemos así, los entrenadores también. Y bueno, ahí se vio muy activo también la banca con Manu, gritando a tope, como siempre lo caracteriza a él. Pero la verdad que este equipo muestra esas cosas, ese liderazgo, esa resiliencia de levantarse. Y bueno, también el aporte que tiene en la banca de tener sentado también a un Nacho Varela, que también obviamente hace sus comentarios, al Seba, que ya estaba en banca mirando el partido desde afuera, líderes súper positivos que tiene esta selección, y con la experiencia que tienen, yo creo que, y con el hambre que tienen, lo hablamos en la edición pasada también, o sea, estábamos hablando hace poco de la salida de Carbacho, que obviamente la vamos a lamentar, pero teniendo el hambre que tiene nuestra selección, yo creo que vamos a sacar cosas importantes. Tenía mucha envergadura, y de alguna manera nosotros veíamos, bueno, sentado ahí, o sea, no estaba Jase, estaba Aitor, Claro. no estaba Seba. Eso de alguna manera te ilusiona un poco más haber podido competir. ¿Qué tantas diferencias puede haber entre Bahamas y Estados Unidos cuando vemos ahí la gente? Ojo, ¿qué Bahamas? ¿Qué Bahamas? Sí. Porque Sí, si me preguntas a mí, entre el Bahamas que va a jugar con Uruguay y el Estados Unidos que va a jugar contra nosotros, creo que tenemos una discusión para un programa completo. A ver. Yo personalmente creo que el equipo que presentó Bahamas, a pesar de no haber estado los jugadores NBA, es buenísimo. Jugadores Exacto, en yo nivel pienso- europeo. estoy de acuerdo. Y es lo que conversaba anteriormente con ustedes, que la selección presentó 10 jugadores que son de la liga local y muchos de ellos no habían jugado contra jugadores centroamericanos de ese tipo de versatilidad, de velocidad, de juego. Y creo que el plan fue perfecto, hermano. O sea, cuando tú enfrentas a un equipo centroamericano, lo primero es que no corra la cancha. Segundo lugar, tratar de Sus llevarlo a sean más posiciones largas. Exacto. Exacto. Y bueno, en el primer cuarto Bahamas anota tiros que son, de hecho, corriendo la cancha a los 3-4 segundos y ya es mérito, obviamente, propiamente tal de ellos. Pero la verdad es que Chile, dentro de lo que pudo, con las herramientas que tuvo, la verdad que hizo un buen partido, creo, defensivo y ofensivo. Y ese equipo que tenía Sarabia, primera presentación con la selección adulta, lo mismo que Pereira. Máximo González había estado en la gira europea. Que lo hizo muy bien. Que lo hizo muy también. bien. Lorca. Lorca, que de momento no puede jugar, generación 2003, por ende estamos hablando que además habían debutantes y jugadores muy jóvenes. Digamos que el coach de Bahamas estaba metido en el partido, no es como que el partido acá No, si lo fueron a jugar. Lo fueron a jugar, lo fueron a ganar, Sí. y por eso se disputa el resultado final. Totalmente. Y por ahí nombraste a Kevin, que uno cuando está al lado de Kevin, uno dice, chuta, no es tan grande como se ve. Pero finalmente es de esos jugadores que no necesitan tener ese alcance a lo mejor o esa envergadura para hacerse importante en la pintura, en el perímetro, defendiendo. Claro. Creo que cuando guapea ahí lo que recordaba Chucky, mete esos 2 puntos en la pintura luego de que le tocaron el balón. Claro. Creo que marca, pero lo vuelvo a repetir. Vimos a Kevin haciendo eso en el Sudamericano 16. Cuando estaba en esa Sí, generación. Kevin, bueno, serie menores yo lo conozco desde muy niño
Y la ventaja de Kevin fue que siempre de temprana edad lo trabajaron para jugar de 3 y para jugar de 5. Entonces nunca lo desviaron solo por un camino. Entonces hoy en día se nota, la verdad que yo tuve la oportunidad de conversar con él después del partido y me dijo que estaba muy contento también con Manu Córdoba porque Manu asigna los roles, pero dentro de asignar un rol específico deja que ellos también creen qué pueden hacer dentro de su rol. Entonces también eso es positivo y la verdad que él está muy conforme con estar en la selección y lo que ha tenido que pasar también para llegar ahí. A mí me da mucho gusto lo de Kevin, me da mucho gusto también cómo ha metido en juego también a Tato, porque son las posiciones de alguna manera que a nosotros nos ha costado jugar, de tener esos 3. No tenemos el 3 de 2 metros 4. Claro. Como lo tienen a nivel FIBA las selecciones de alto nivel o a las que nosotros vamos a enfrentar. Pero hoy día, si tienes que jugar de otra manera y tienes que poner a Kevin a raspar desde arriba, lo puede hacer. Y si te tiene que castigar una situación de jugadores perimetrales, También con se la- Kevin lo va a castigar cerca del aro y la va a leer antes que todo. Y yo creo que ahí hay una ventaja. Juega muy bien, entiende muy bien el juego. Que esa es la ventaja que tiene él. Que esa es Sabe jugar muy bien. un jugador que tiene mucha. Puede defender también a un interno, o sea, un externo en línea de 3 para que no le penetren. Es rápido para defender, es fuerte. Y en ataque es un jugador que entiende muy bien el juego, lee muy bien el juego. Y otra cosa que estaban hablando antes, tuve una selección que muchas veces de repente va y ve todo equipo con. Tú dices un equipo, no, viene Bahamas con NBA o muchos jugadores que juegan en ciertas ligas y de repente te es muy difícil jugar. Que tú ves un equipo que no te pueden sacar un tiro, que no te puedes penetrar. A esos niveles o puede o no puede jugar. Exacto. A veces no puede jugar. Y ahora estás viendo una selección que le podían sacar tiros cuando ellos quisieron, se pudieron armar su juego. Hubieron muchas jugadas que Chile penetró, descargó, segunda descarga y conseguía unos tiros que la gente aplaudía también el juego de Chile. Entonces tú estás viendo una selección que le puede jugar y no es eso que no puede o que te va adentro y no puede sacar un tiro porque son muy grandes. Todo eso, o te ves muy exigido también. Eso no pasó en el partido. Y eso también es muy bueno cómo se fueron generando y leyendo las diferentes alternativas que tiene la selección que eso da la tranquilidad. Ilusiona aún más sabiendo que es, entre comillas, una segunda unidad. Yo creo, primero que nada, cuando Chile tuvo que ir a jugar por los puntos o sea, sin por ejemplo, estos 4 de Europa, finalmente uno veía que el equipo cambiaba ciertamente un poco la forma. Creo que acá no se cambió tanto la forma y creo que esa es un una muy buena señal de decir, claro. Mantenemos un poco, independiente de quién esté. Porque Podemos ir a tomar los desafíos, aunque sea con la segunda tal unidad. cual, porque se nos lesionan 3, sea quien sea, y Mantenémoslo. y mantenemos. Es una muy buena de Manu. Otra cosa, yo creo que el amistoso en sí mismo también es un triunfo, una copa. O sea, está linda la historia porque en la delegación de Bahamas hay uno de los administrativos que es de madre chilena y que fue uno de quienes gestó de cierta forma también, junto con gente de la federación, que se realizara este amistoso y como tienen que jugar con Uruguay acá cerca, finalmente se dio esa situación y creo que fue interesante. Traer nuevamente a jugadores NBA, creo que... ¿Conversamos con jugadores NBA? Comenzamos con jugadores NBA. Yo creo que lo interesante de haberlos traído marca un poco también esa posibilidad de darle un ambiente y tendríamos que entrar a revisar muy bien. Y voy a sacar la gira de Europa del año pasado porque no fue televisada, no tuvimos acceso mayormente, sino que claro, lo saben los jugadores, siendo que el nivel con que jugaron como cuando fuimos a México con Angola. No nos acordemos de ese tiempo. Que se jugó con Angola, entiendo, etcétera, que selecciones de primerísimo nivel. Creo que tiene otro punto interesante y es hace cuánto que no se trae un amistoso a Chile del nivel. No, yo por lo menos no tengo recuerdo de ver que entrar al archivo y hacer los paralelismos. Pero bueno, lo cierto entonces es que conversamos con Eric Gordon, jugador campeón de torneo de triples en algún minuto. Fue el mejor sexto hombre en una temporada. Jugó por el team de Estados Unidos y luego de estas modificaciones reglamentarias pudo jugar por Bahamas. Así que escuchemos lo que dijo el 10 de Bahamas. We were glad that we came here. Beautiful country, good team, and it was good that we came here. Great atmosphere, great facilities, great fan base here, and they should continue supporting their team. And like I said, it was great to come here and play. I've been hearing about him over time. I watched him a few years ago when we were in Argentina. I thought we was going to have a chance to play him, but we didn't. And but it was good to get to know him now, and
and we'll see how they do in the future. Bueno, ahí decía que gran atmósfera que pudo vivir, que fue muy lindo venir a Chile y poder jugar acá, que recordaba el equipo de este preolímpico que se jugó en La Banda en Argentina, donde... Bueno, es que ahí ¿Dónde no se cruzaron? todos lo vimos y los destrozó. Sí, justamente. Justamente ese señor los dejó, Y el llamado, los dejó fuera. y el llamado que los hacía a la argentinos. gente de que la gente continuara, digamos, apoyando a la selección en este tránsito. De hecho, Uruguay jugó 2 veces en ese preolímpico con Bahamas y las 2 veces le fue igual, y la preocupación de Uruguay hoy en día también es Es eso. pensando que ya se midieron hace 2-3 años atrás con ese equipo.